se pueden interponer recursos. La ley 11683 marca todos los recursos que se pueden interponer. Y uno de los recursos que se pueden formular es ante un tribunal, que es el Tribunal Fiscal de la Nación, que es un tribunal administrativo. Lo vamos a estudiar. Insisto que por un problema de agenda, vamos a ver hoy Tribunal Fiscal y mañana van a ver con el profesor Alberto Gorosito los recursos. Sin embargo, esto que vamos a desarrollar va a ser cuál es la competencia del Tribunal Fiscal y cuál es el procedimiento. Y mañana cuando vean recursos, los van a poder incorporar. Coincido con lo que dice el profesor Carrizo, buen provecho. Que no se pierdan la clase de mañana. ¿Por qué? Porque son las vías recursivas. Cuando ustedes tienen una decisión de la administración, del fisco en este caso, si no la impugnan, si no la discuten, si no manifiestan su desacuerdo para que sea modificada o revocada, queda firme. Y si queda firme, por el principio de presunción de legitimidad de los actos administrativos, que lo vimos en procedimiento administrativo, esa decisión se ejecuta. Entonces, es muy importante que sepamos nosotros cuáles son los recursos que se pueden interponer contra las decisiones de la administración. Porque si no, pasado un plazo, recuerden que no hay prórrogas para interponer recursos. El plazo es perentorio e improrrogable. ¿Se puede suspender el plazo para interponer recursos? ¿Cómo? Pidiendo vista y además ese pedido de vista que tiene que tener. Solicitación de fijación de plazo. Exactamente. De esa forma se puede suspender. Pero yo puedo suspender algo que está corriendo, es decir, un plazo que está en curso. Si el plazo feneció, yo no puedo suspender con el pedido de vista. Lo puedo pedir a la vista, me la pueden otorgar, pero no tiene el efecto de suspender. Entonces es muy importante que sepamos cuál es la vía recursiva que podemos interponer ante cada decisión. ¿Y qué es esto de recurso? Es un acto por el cual se solicita que una decisión de la administración sea modificada o sea revocada, dejándose sin efecto. Pero hay una decisión. Entonces, por ejemplo, yo podría interponer un recurso contra un sumario que me inician para aplicarme una multa o contra una vista que inicia un procedimiento de determinación de oficio. Exacto. Entonces, tengamos presente que las vías recursivas son contra las decisiones. Tiene que haber una decisión. Y en estos casos que nosotros mencionamos recién, no hay una decisión, hay un inicio de un procedimiento para que el contribuyente o el sumariado se defienda. Después, otra cuestión importante a tener en cuenta es efectos de los recursos. Van a leer y vamos a estudiar que los efectos pueden tener los recursos pueden tener efecto suspensivo o efecto devolutivo. El devolutivo no es que le devuelven algo. Acá lo importante es el suspensivo. Y los recursos pueden tener los dos efectos. ¿Por qué? Porque el devolutivo significa que va a decidir un superior. Es lo único que significa el devolutivo. Eso grábenselo a fuego, porque hay algunos abogados que ni siquiera entienden eso, que estudian recursos durante toda su carrera. Bueno, el efecto devolutivo quiere decir que va a resolver un superior. Y el suspensivo es que mientras el recurso está tramitando, se suspenden los efectos de la decisión que se ha recurrido. Es decir, no se puede ejecutar. ¿Cuál les parece a ustedes de estos dos efectos que es el más importante? Obvio, el suspensivo. Porque si yo te pongo un recurso contra una resolución y ese recurso no tiene efecto suspensivo, yo puedo seguir recurriendo, pero mientras tanto la decisión que yo estoy impugnando se puede ejecutar. Entonces, lo importante acá es saber si el recurso tiene efecto suspensivo o no.
¿De dónde viene esto de devolutivo? Vamos a tratar de explicarlo cortito para no perder tiempo. En la época de los romanos el que decidía todo era el emperador, pero en un momento no pudo decidir todo. Entonces, ¿qué hizo? Delegó en inferiores, en pretores, la posibilidad de que ellos decidieran las cuestiones que no eran tan importantes. Pero esas decisiones de los inferiores eran revisables por el emperador a través de un recurso. ¿Sí? Entonces, cuando la decisión de los pretores iba a ser revisada por el superior, que era el emperador, se decía que esa facultad que le había delegado el emperador a los inferiores le era devuelto por los inferiores al superior para que él decida. ¿Sí? Tenía la facultad el inferior de decidir, pero ante el recurso le devolvía al superior la facultad que le había sido delegada. Por eso, cuando ustedes lean que un recurso tiene efecto devolutivo, quiere decir que va a resolver uno de más jerarquía en el grado. Simplemente eso. Entonces, si una ley dice que el recurso tiene ambos efectos, ¿qué quiere decir? Exacto, que suspende y va a resolver un superior. Y si dice, se otorgará el solo efecto devolutivo, ¿qué quiere decir? El plazo siempre va, el plazo cuando usted interpone el recurso, ya está. Se acabó el conteo del plazo. ¿Qué quiere decir cuando tiene solamente efecto devolutivo? Que no tiene el suspensivo. Y si no tiene el suspensivo, ¿qué pasa? La decisión que yo recurrí se puede ejecutar. Entonces, recuerden, el devolutivo resuelve el superior. El suspensivo, que la decisión recurrida no se puede ejecutar. Se suspenden los efectos del acto recurrido. ¿Hasta acá alguna duda? Bien. Vamos a diferenciar entre devolución y repetición, que son dos conceptos que vamos a tener en cuenta a los fines de ver qué recursos proceden. No sé si ya lo vieron con Guerrero, cuando vieron prescripción, la prescripción de las acciones de repetición. ¿Vieron la diferencia entre devolución y repetición? Bueno, en la repetición yo estoy cuestionando que no existe obligación tributaria e hice un pago sobre una obligación inexistente. Sin causa se dice. Pago indebido. La palabra indebido tiene que ver con que no se debía. Si no se debía es que no existía obligación tributaria. Entonces yo lo que estoy cuestionando, porque en los dos, vuelvo un poquito, en los dos yo estoy pidiendo que me reintegren algo que yo pagué. ¿Está? En los dos, en la devolución y en la repetición. Pero en la repetición yo estoy cuestionando que el pago que hice fue incausado. No tenía causa, fue indebido. No debía yo esa obligación por inexistente. No debía hacer el pago. Entonces yo estoy cuestionando la existencia del tributo en sí, en la repetición. En la devolución, por el mecanismo de la liquidación, me ha quedado un saldo a favor a mí de pagos que yo debía hacer. Entonces solicito que ese saldo a favor a mí me sea reintegrado. Entonces, si yo en una declaración jurada de ganancias determino un impuesto X, 1.000.000 de pesos, y tengo pagos a cuenta, anticipos, retenciones, percepciones, por 1.700.000 pesos, voy a tener un saldo a favor de libre disponibilidad de 700.000 pesos. Ese saldo a favor de libre disponibilidad, si yo no lo puedo utilizar para compensar otra obligación, puedo solicitar que me sea devuelto. Pero yo no estoy cuestionando que no tenía que pagar el 1.000.000 de pesos. Yo el 1.000.000 de pesos lo tenía que pagar. Y que las retenciones y percepciones y los anticipos los debía pagar. Pero por el mecanismo de liquidación me queda un saldo a favor. Entonces, si yo solicito que me reintegren ese saldo a favor, lo que estoy haciendo es una solicitud de devolución. En cambio, si por ejemplo yo estaba exento del impuesto a las ganancias porque era una fundación y por alguna razón X me equivoqué y determiné impuesto y lo liquidé y lo pagué. ¿Sí?
ese impuesto que yo pagué y que yo solicito me sea reintegrado, lo voy a hacer mediante una solicitud de repetición. ¿Por qué? Porque yo estoy cuestionando que no era obligado al pago. Entonces, esta diferencia no es semántica, sino que es sustancial, porque los recursos y ante quién vamos a interponerlos son totalmente diferentes. Porque, por ejemplo, el Tribunal Fiscal no es competente para entender en solicitudes de devolución, pero sí en solicitudes de repetición. ¿Por qué? Porque estamos cuestionando la obligación tributaria en sí, y no el saldo que me quedó después de computar los pagos que yo hice contra una obligación existente. ¿Se entiende la diferencia entre los dos? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna inquietud? Bueno, vamos a empezar a desarrollar el Tribunal Fiscal. Tenemos un cuadro que luego lo vamos a desarrollar. Pero ¿qué tenemos que saber primero? Este es un tribunal que es administrativo, no es un tribunal judicial. Los jueces que integran cada una de esas salas, que son las salas con competencia en materia impositiva, son 3. 2 abogados y un contador. Y al ser un tribunal administrativo y tener jueces contadores, también la ley permite que actúen como apoderados o patrocinantes de los litigantes, que los litigantes son los contribuyentes o los responsables solidarios, por ejemplo, o un responsable sustituto. Los responsables, en definitiva, por deuda propia o ajena, que vayan acompañados o que vayan representados por un contador público. Entonces es importante que nosotros conozcamos, lo vamos a ver rápidamente en una clase, en el posgrado lo pueden ver con mayor detalle, y hay libros que desarrollan muy bien todo el procedimiento y la competencia del Tribunal Fiscal, porque es una competencia que nosotros los contadores tenemos. Se reciben de contadores, tienen la matrícula y se pueden ir al Tribunal Fiscal directamente, sin ningún problema. Si les gustan los impuestos y si les gusta litigar, tenemos un buen lugar donde desarrollar esas habilidades o ese potencial, y además una buena fuente de trabajo también. Y no tengamos miedo del Tribunal Fiscal, porque además hoy es un tribunal en el cual se accede todo por un expediente digital. Antes se presentaba en papel, había que constituir domicilio en Buenos Aires, las notificaciones llegaban a Buenos Aires. Hoy es todo digital a través del TAD, que es un sistema de trámites a distancia, por eso es TAD, pero que la verdad es bastante poco amigable, pero es digital. Entonces todo lo hacen desde una PC, a través de un sistema al que pueden acceder con una clave, y lo manejan desde su oficina, desde su estudio, desde su casa, desde donde sea. No tienen que constituir domicilio, notificaciones ni nada, es todo electrónico. Entonces la verdad es un gran avance este que tenemos para nosotros como contadores tener esta competencia. Y lo tenemos que aprovechar, lo tenemos que hacer, si les gusta. Entonces, vamos a ver cuál es la competencia, cómo está conformado. Como tribunal administrativo, ¿qué facultades tiene? Las decisiones que toma este tribunal definitivas, si no son recurridas, quedan firmes y pasan en autoridad de cosa juzgada. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Vieron en ejecución cuando lo vieron con Guerrero? ¿La diferencia entre firme y que pasa en autoridad de cosa juzgada? No, la firme no. La firme es que transcurrió el plazo para interponer recursos. ¿Sí? Y la de cosa juzgada, esa es la diferencia. Usted dice, bueno, pero si transcurrieron los plazos para interponer recursos, ¿cómo lo voy a seguir discutiendo? Yo podría, por ejemplo, en una determinación de oficio, dejarla firme, pagarla y luego iniciar una repetición. Es decir, reabro la discusión previo pago. ¿Está firme la determinación de oficio? Sí. ¿Pasó en autoridad de cosa juzgada? No. ¿Por qué? Porque la puedo seguir discutiendo. En cambio, si yo esa determinación de oficio la apelo al Tribunal Fiscal y el Tribunal Fiscal dicta sentencia y yo esa sentencia no la apelo, esa sentencia
queda firme y además pasa en autoridad de cosa juzgada. No la puedo discutir más, ni por vía de recurso ni por vía de repetición. Entonces eso no se discute más. Esa es la diferencia entre firme y autoridad de cosas juzgadas. Las sentencias que dicta el Tribunal Fiscal, si no son recurridas en tiempo y en forma, pasan en autoridad de cosas juzgadas. Entonces, el otro día hablando con un abogado me dice, no es así. Sí, le digo, es así. Tienen facultades jurisdiccionales, es un tribunal administrativo que tiene facultades jurisdiccionales. ¿Por qué? Porque tiene la facultad de decidir en definitiva un litigio traído a su conocimiento. Y lo decide definitivamente. Me dicen, si un tribunal administrativo no tiene facultades jurisdiccionales, está hablando soncera. Utilizo otra palabra, pero lo vamos a dejar elegante. Sí, le digo. A ver, profe. Yo entiendo lo que vos decís. Ahí vamos. Yo entiendo lo que vos decís, le digo, que la facultad de decidir el derecho, que es la facultad jurisdiccional, siempre se ha pregonado del poder judicial. Pero si en definitiva las decisiones que toma este tribunal pasan a autoridad cosa juzgada, y tiene facultades jurisdiccionales igual que cualquier juez. Entonces, un tribunal administrativo, y en mi opinión, no del distinguido colega con el que estaba hablando, tiene facultades jurisdiccionales. ¿Sí? ¿Alguien hizo alguna pregunta? No, era para decirles que si están presentando algo no se está compartiendo en el Meet. Se escucha muy bajito. ¿Puedes hablar un poquito más fuerte, por favor? Que si están presentando algo no se está mostrando en el Meet. Otra vez, por favor. ¿No se está compartiendo la pantalla? Te la estás cobrando. Te la estás cobrando por la de clase pasada. La de la clase pasada. Se están sacando chispas, muchachos. Hace muy bien. Estoy en ida y vuelta. Es como la realidad económica, un camino de doble mano. ¿Ahora sí? Sí, profe, gracias. Gracias a vos, Lucía. Entonces, es un tribunal administrativo y se ha cuestionado la constitucionalidad de los tribunales administrativos en el cual se le otorgan tantas facultades. Dice, no, si acá forman parte del Poder Ejecutivo, están dentro del ámbito del Poder Ejecutivo, depende del Ministerio de Economía, se le estamos dando al Poder Ejecutivo facultades que no son propias, como dijimos que era la distribución, era un sistema republicano. Poder Legislativo dicta las normas. Poder Ejecutivo las aplica. Poder Judicial interviene en los conflictos. Bueno, acá, si depende del Poder Ejecutivo, es inconstitucional de acuerdo a nuestro diseño republicano. La Corte ya dijo hace mucho tiempo que son constitucionales los tribunales administrativos en tanto y en cuanto sus decisiones pueden ser revisadas por el Poder Judicial. Con lo cual, la discusión está zanjada. ¿Está? Y lo bueno que tiene este tribunal, que es un tribunal especializado en impuestos. Sus integrantes son especialistas en impuestos, los abogados y los contadores. Recordemos que cada una de estas salas tiene 2 abogados y un contador. Son especialistas en impuestos, nos vamos a encontrar con gente que sabe de impuestos. Los juzgados federales, por lo menos los de acá de Córdoba, tienen competencia múltiple, inclusive en materia impositiva también. Pero tienen competencia penal, laboral, civil. Entonces el mismo juez resuelve un montón de cosas. Estos jueces tienen exclusivamente facultades impositivas y son especialistas en impuestos. Entonces es muy bueno cuando nosotros tenemos una discusión tributaria llevarlos ante tribunal que tenga amplio conocimiento especializado en temas de impuestos. Y son gente que realmente sabe mucho de impuestos. Podemos estar de acuerdo o no con sus decisiones, pero saben, no están ahí porque, bueno, alguien los puso y... No, soy gente que sabe de impuestos, que el tema conoce ni mucho. Entonces está muy bueno contar y tiene competencia en todo el país. Es decir, en las competencias que ya vamos a analizar más adelante, deciden en recursos, sobre decisiones, determinación de oficio, aplicación de multas, repeticiones, etcétera, que dictan la DGI de todo el país. También tiene competencia aduanera, pero eso no la vamos a analizar. Vamos a analizar solamente la impositiva. De todo el país. De Jujuy
hasta La Quiaca. Y tiene sede en Capital Federal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hace poquito se han cambiado de sede a un edificio que está bastante lindo y que es propio. Antes lo compartían con el Ministerio de Economía. Entonces, ¿por qué esta composición de 2 abogados y un contador? Los abogados dicen que para resolver las macanas que se mandan los contadores es necesario 2 abogados. Y los contadores dicen que para hacer el laburo que hacen los contadores hace falta 2 abogados. ¿Está? ¿Por qué este amalgamiento entre profesionales del derecho y de las ciencias económicas? Porque el tributo tiene esa composición. Tiene mucho de jurídico, pero tiene mucho de económico. Y algunos jueces del Tribunal Fiscal, hablando con ellos, me dicen, mirá, yo muchas veces cuando tengo un caso, porque hay un vocal que instruye y después pasa a la sala para que decidan todos, pero hay uno que lleva adelante el proceso hasta que esté en condiciones de resolver. Y si yo muchas veces voy y le consulto al contador, porque hay cosas que no tengo el conocimiento que él tiene. Porque nunca liquidó un impuesto un abogado. Nunca. Conozco algunos casos que han liquidado impuestos, pero son totalmente excepcionales. No han liquidado un impuesto. Y cuando ustedes empiecen a liquidar impuestos, si ya no lo han hecho, se van a dar cuenta de muchas cosas, que además tienen el contenido económico, el abogado no. El abogado no tiene ni presente lo que es la ecuación patrimonial, activo es igual a pasivo a un patrimonio neto. Cuando uno se los explica bien, lo entienden, pero no lo tienen incorporado. Y para ustedes es el abecedario. Lo tenemos todo muy presente. Entonces, este amalgamiento es necesario porque los conocimientos que tienen cada uno son necesarios para resolver correctamente las causas que tienen a su consideración, más allá de chistes que se hacen entre ellos sobre por qué están compuestas así las salas. Cada una de las salas tiene su secretaria, con sus secretarios, con sus relatores, con sus escribientes, y tienen esta composición, con lo cual sabemos que si la causa cayó en la vocalía séptima, ¿qué sala es? La C. Si cayó en la cuarta, la B, y así. Entonces, por vocalía sabemos en qué sala está. ¿Cuál es la competencia que tiene el tribunal? Ya dijimos que por el territorio es en todo el país. Ya vamos a ver ahora por la materia. Pero primero dijimos que pueden ir los contadores y también no es necesario que el responsable vaya acompañado por un profesional. Puede ir solo, sin ningún problema. El tribunal administrativo puede ir solo. Si los jueces advierten que no se está defendiendo bien, lo pueden intimar a que designen un abogado. O un contador, pueden ser abogados o contadores que los acompañen en la representación técnica, que los acompañen técnicamente para decir, mire, esto va por acá, esto va por allá. Pero pueden ir solos. ¿Sí? Y también se aplica la figura del gestor de negocios. ¿Se acuerdan la figura del gestor de negocios? Bueno, también se aplica porque es de aplicación supletoria el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y esta figura de gestor de negocios estaba en el artículo 48 de este código. Entonces, también se aplica. ¿Cuál es la competencia que tiene el Tribunal Fiscal? Vamos a ver el artículo 76 y el 159 de la Ley 11.683, si la podemos poner en pantalla. Vamos a ver cuándo podemos ir al Tribunal Fiscal de la Nación, cuándo es competente el Tribunal Fiscal de la Nación. 76 y el 159. Vamos al 76 primero, por favor. Se están sacando chispa en serio. (76) Contra las resoluciones que impongan sanciones o determinen tributos
y accesorios en forma cierta o presuntiva que se dicten en reclamos por repetición de tributos en los casos autorizados por el artículo 81, los infractores o responsables podrán interponer a su opción dentro de los 15 días de notificado los siguientes recursos: de reconsideración ante la DGI o de apelación ante el Tribunal Fiscal cuando fuere viable. ¿Sí? Entonces, por el artículo 76 es competente para decidir recursos de apelación contra determinaciones de oficio, resoluciones que aplican multas o que se dicten en reclamos por repetición de tributos. Vamos ahora sí al 159. Este recurso, cuando se dicta una determinación de oficio, se aplica una multa excluyente con el de recurso de reconsideración. Es decir, ante esta determinación de oficio, yo tengo que elegir una vía. No puedo ir para una y después volver. O recurso de reconsideración o recurso de apelación al Tribunal Fiscal. Lo que vamos a analizar ahora es cómo es competente el Tribunal Fiscal. Y vamos a ver que el 159, inciso A, dice que es competente de los recursos de apelación contra las resoluciones de APFIP que determinen tributos y sus accesorios en forma cierta o presuntiva o ajusten quebrantos por un importe superior a 25.000 o 50.000 pesos respectivamente. Verán ustedes que estos montos han quedado muy bajos, de una determinación de oficio de 25.000 pesos. Es muy poco dinero. Es muy raro que tenga una determinación de eso. Han quedado desactualizados, pero tengamos presentes que estos montos son los que van a determinar la competencia del Tribunal Fiscal por el monto y están establecidos, o en su momento fueron establecidos para que el Tribunal Fiscal no entienda en causas de poca significancia económica. Insisto que quedaron desactualizados, pero ese era el objetivo. Ahora, vamos a analizar esto de los 25.000 o de los 50.000. Estos 25.000 pesos que dice la ley. Si yo tengo una determinación por 25.000 exacto, ¿es competente el Tribunal Fiscal? ¿Por qué no? Exacto. Tiene que ser de 25.000,01. Y dice sus accesorios también. La determinación de oficio viene acompañada de la liquidación de intereses, ¿verdad? ¿Los tengo que sumar a los fines de computar estos 25.000? Sí. Y debe venir acompañada de la determinación de oficio, en el caso que corresponda, ¿de qué más? Capital, intereses y la multa. Si no aplica la multa por el artículo 74, ¿qué pasa? Se entiende que hay indemnidad para el contribuyente salvo denuncia penal. Exactamente. Entonces, ¿también sumamos la multa a los fines de determinar el monto mínimo? ¿A partir de cuál es competente el Tribunal Fiscal? Sí. Está en un artículo más adelante, creo que es el 165, el 166, que establece que la multa se debe computar. Ahí está. Si la determinación tributaria y imposición de la sanción se decidieran conjuntamente, la resolución íntegra podrá apelarse cuando ambos conceptos en conjunto superen el importe mínimo previsto en el párrafo anterior, sin perjuicio de que el interesado pueda recurrir solo por uno de estos conceptos, pero siempre que éste sea superior a dicho mínimo. Si yo el capital no lo discuto, pero sí la multa, no quiero que me apliquen la multa, si es superior a 25.000 pesos, puedo apelarla. Entonces, sumamos los tres conceptos para determinar si es competente por el monto del Tribunal Fiscal. Volvemos al cuadro, por favor. ¿Hasta acá está claro? Tengo una determinación de oficio que me liquida intereses y que me aplica multa. ¿Puedo ir al Tribunal Fiscal si la suma de los tres supera los 25.000 pesos? Contra ajustes de quebrantos en el impuesto a las ganancias, me pueden dictar una determinación de oficio contra una declaración jurada que no da a pagar
Y además la determinación de oficio tampoco puede arrojar impuesto a pagar. ¿Cuál sería el caso? En el que tengo un quebranto muy grande y el fisco dice, che, este quebranto no es esto, no es de este monto, es menor, con lo cual te impugno esta declaración jurada dictando una determinación de oficio disminuyendo ese quebranto. ¿Por qué haría eso el fisco si no da a pagar? ¿Cuál es el beneficio económico? ¿Cómo? Claro, porque los quebrantos se trasladan hacia los ejercicios siguientes hasta 5 años, con lo cual yo para decir que el quebranto que computé en este ejercicio es incorrecto, tengo que impugnar la declaración jurada que originó ese quebranto, si no, esa declaración jurada, mientras no sea impugnada, ¿qué característica tiene? Más fuerte. ¿Cómo? Sí, pero mientras no sea impugnada, ¿qué característica tiene? Yo tengo una declaración jurada del ejercicio 2023 en el cual computé un quebranto del 2022 y el fisco dice que es incorrecto. Si el fisco no impugna la declaración jurada del 2022 diciendo que ese quebranto que yo trasladé al ejercicio siguiente, díganlo con las palabras que... Más que firme es una decisión que no ha sido impugnada. La declaración jurada tiene estabilidad y tiene validez mientras no sea impugnada. Acuérdense, si a mí no me impugnan la declaración jurada, rige el vínculo jurídico tributario que hay entre el contribuyente y el fisco. Para el fisco desconocer los efectos de esa declaración jurada, la tiene que impugnar. Si no, para decir válidamente que el quebranto que yo computé en la declaración jurada en el ejemplo del 2023 no es válido, pues tiene que decir que no es válida la declaración jurada de donde está originado ese quebranto. Si no tiene estabilidad, validez y regula la relación jurídica del año 2022 y eventualmente también la del 2023 si yo lo computé en el ejercicio siguiente. Entonces, si el fisco viene y me impugna la declaración jurada del 2022 porque dice que el quebranto que yo dije que era de 800.000 pesos en realidad es de 750.000 pesos, ¿yo me puedo ir al tribunal fiscal? No, ¿por qué no? Exacto, tiene que ser más de 50.000. Entonces, si es más de 50.000, sí me puedo ir al tribunal fiscal contra esa determinación del fisco que no arroja impuesto a pagar, sino que solamente disminuye el quebranto en el ejemplo del ejercicio 2022. ¿Está? ¿Sí? ¿Qué más? Resoluciones que aplican multas y otras sanciones, dice el artículo 159, inciso B, siempre y cuando sea mayor también de 25.000 pesos. Las multas de todo tipo. Artículo 38, no llega en el 38 a... ¿Hay alguna del 38 de más de 25.000 pesos? No. ¿No hay alguna grabada? Podría ser de operaciones internacionales. Sí, eso podría ser del 38, del 39, del 45, del 46, del 48. ¿Me salté algún artículo? ¿Hay alguna otra multa que conozcan ustedes que está en la ley 11.683? Que yo me haya salteado. ¿40? ¿Es competente el Tribunal Fiscal para las multas del 40? ¿No tiene una vía recursiva propia el artículo 40? ¿Y hasta dónde llega? ¿Hasta dónde llega? Descargo, recurso administrativo, después, juzgado federal. El Tribunal Fiscal no es competente para intervenir en las multas del artículo 40. Entonces, si bien dice multas y otras sanciones, también podríamos decir en la clausura, porque es otra sanción. ¿Es competente? No. ¿Por qué? Porque tiene una vía recursiva propia. Ahora,
también dice otras sanciones. ¿Sí? Y tenemos el tema que van a escuchar ustedes mucho seguramente, de las sanciones impropias. ¿Qué es esto de las sanciones impropias? Aquellas que no se le dice con todas las letras que es una sanción, pero por su naturaleza lo es. ¿Qué prevalece? ¿El nombre o la naturaleza? Ya los cansé con eso, ¿no? Es muy importante que lo sepan, porque se van a encontrar muchas veces que el nombre no coincide con la naturaleza. Aporte solidario y extraordinario. Es un aporte solidario y extraordinario, no está dentro de los recursos impositivos, pero se aplica la 11.683 y el régimen penal tributario. ¿Qué es? Es un impuesto. De acá a Beijing es un impuesto. ¿Sí? Y no le dijeron que es impuesto, es más, le cambiaron el destino en el presupuesto para que no caiga dentro de recursos impositivos. Es un impuesto, la naturaleza siempre van a encontrar muchas veces estas divergencias. Y con las sanciones impropias más todavía. Más todavía. Entonces, si yo tengo que inscribirme obligatoriamente en un registro, el SISA, por ejemplo, que es el Sistema Integrado de no sé cuánto agropecuario, para poder operar en el mercado de granos, para que me otorguen, soy productor agropecuario, para que me otorguen autorizaciones para emitir carta de porte, que son necesarias e imprescindibles para trasladar la mercadería, los granos, ¿sí? Supongamos, si yo me inscribo en ese registro y si yo por algún incumplimiento, por ejemplo, que el fisco me ajusta mi declaración jurado, yo la corrijo porque me equivoqué, me excluyen de ese registro. ¿No es una sanción eso? Sí, es una sanción. ¿Por qué es una sanción? La Cámara, en el fallo Cinepres, dijo que la sanción es toda privación de un bien por una conducta que se considere ilegítima. Me privan de un bien. Si yo estoy inscrito en el registro, que es obligatorio y necesario para intervenir en el mercado de granos, y me privan de esa inscripción en el registro, me están privando de un bien a causa de una conducta que el fisco considere ilegítima. Es una sanción. Entonces el tribunal fiscal debiera ser competente. No lo es. El tribunal fiscal tiene un montón de fallos que en el caso del registro que antecedía a este SISA, que es el registro fiscal de operadores de granos, dijo, no, las exclusiones yo no soy competente, pero es una sanción. Y el Tribunal Fiscal de la Nación es competente en todo tipo de sanciones. Y otras sanciones, dice, no dice solamente multas, y otras sanciones, y no dice solamente la de la 11.683, y no dice solamente las tipificadas, dice otras sanciones. Entonces, lamentablemente, cada vez más han achicado la competencia del Tribunal Fiscal de la Nación para intervenir en cuestiones que son tributarias, y además dice otras sanciones, y sancionatorias, cuando la finalidad de su creación fue justamente que jueces especializados en materia impositiva resuelvan todos los conflictos tributarios que se presenten entre el fisco nacional, recordemos que esto es nacional, y los contribuyentes. Si yo creé un tribunal, le di competencias, lo asigné de recursos, ahora tiene un edificio propio para que entienda en materia impositiva en todo el país, ¿por qué cada vez le voy sacando más lo impositivo? ¿Por qué? ¿Por qué les parece que ha pasado esto? ¿Por qué? ¿Cómo? No, lo pueden discutir ante el juzgado federal, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Cómo? No. ¿Cuál es la finalidad primordial que normalmente dirige las acciones de un gobierno, cualquiera que sea? Aparte de ganar los votos y qué sé yo, dirige las acciones del fisco. Vamos a decir no de un gobierno, del fisco. ¿Cuál es? Recaudar. Y la apelación que se interpone ante el Tribunal Fiscal tiene efectos suspensivos. Es decir, la resolución que se está atacando no se puede ejecutar
se suspende sus efectos. Entonces, por eso, solamente por fines recaudatorios le han ido quitando competencia al tribunal fiscal para que no entienda, por ejemplo, las sanciones impropias, porque si es una sanción impropia, la apelo al tribunal fiscal, la ley dice con toda claridad que tiene efectos suspensivos, con lo cual esa exclusión que yo tuviera en el ejemplo que dimos del registro fiscal de operadores de grano, no se va a poder ejecutar mientras yo lo discuta ante el Tribunal Fiscal de la Nación. Por eso se ha ido inclinando, y la ley también, a quitarle competencias al Tribunal Fiscal de la Nación. Y el Tribunal Fiscal en algunos casos también ha dicho que no es competente, por ejemplo, en estos casos, cuando es claro que es una sanción impropia. Esto se discutió en el fallo Cinepres. Cuando se discutía, ya no se discute más, porque la ley lo excluyó directamente, si el decaimiento de un plan de facilidades de pagos era una sanción. Dice, mire, el fisco dice, usted, los planes de facilidad de pagos tienen cláusulas que dicen a la falta de pago de la segunda cuota consecutiva o la tercera alternada, el plan de facilidad de pago se cae, con lo cual podemos ejecutar toda la deuda que le habían otorgado un plan de facilidad de pagos. Entonces, ante un decaimiento que dictó el fisco, los contribuyentes se iban ¿a dónde? Al Tribunal Fiscal de la Nación, para decir, mire, este decaimiento está mal dictado porque el fisco se equivocó, porque las cuotas estaban pagas, porque tuvo este problema, por lo que fuera. ¿Y qué pasaba mientras ese recurso se tramitaba? ¿Con cuál era el fundamento de que era una sanción? ¿Qué pasaba mientras ese recurso se tramitaba? No se podía ejecutar el saldo de la deuda, de ese plan de facilidades de pago, porque tenía efecto suspensivo. Eso lo fueron quitando de la norma y en el fallo Cinepres era esto, era una discusión sobre el plan de facilidad de pago. Estaba discutida la jurisprudencia. Y en este caso dijo, miren, el contribuyente tiene el derecho a que se le prorrogue el plazo, se le dé una espera para el pago de la obligación en cuotas. Si lo privan de ese beneficio, le están privando de un bien, que es ese derecho a pagarlo en cuotas. Con lo cual, como el fisco dice que eso es a consecuencia de un incumplimiento, la conducta ilegítima es una sanción. Bueno, eso hoy, en el artículo 76, que ya lo vamos a ver, está eliminado de la competencia del Tribunal Fiscal. Y el tema de las demás sanciones, mayormente también. Bien. Apelación contra resoluciones denegatorias de reclamaciones de repetición. Esto lo van a ver mañana, le voy a hacer una introducción sencilla. Cuando ustedes tienen una repetición en la cual el fisco no ha intervenido en la liquidación de la declaración jurada, es decir, no ha dictado una determinación de oficio, sino que ustedes han presentado una declaración jurada y dicen, che, me equivoqué, no tenía que pagar esto, era un pago indebido, lo primero que tienen que hacer es presentar un reclamo ante el fisco. Primero le tiene que dar intervención al fisco para que se anoticie de eso y si corresponde le devuelva, le reintegre el dinero a través de esta repetición. Tiene que hacer un reclamo previo ante el fisco. Si el fisco se lo rechaza a ese reclamo, contra ese rechazo ustedes pueden ir ante el Tribunal Fiscal de la Nación. Eso está en el artículo 59, inciso C, y también en el 81, primer párrafo. Ese es un pago espontáneo. Cuando el pago es a requerimiento, es decir, el fisco dictó una determinación de oficio, contribuyente o responsable la dejó firme, pero quiere repetirla, el ejemplo que dimos hace un ratito, porque no pasó en autoridad de cosas juzgadas, y quiere repetirla, no tiene que presentar el reclamo ante el fisco. ¿Por qué? Y porque el fisco ya se expidió sobre la existencia de la obligación tributaria a través de la determinación de oficio. Y si lo que vamos a discutir es la existencia de la obligación tributaria, por eso lo voy a repetir, ¿por qué me voy a ir de vuelta al fisco? Entonces no presento una reclama, ese es un pago que se denomina a requerimiento, no presento un reclamo previo, sino que me voy directamente ante el Tribunal Fiscal de la Nación. ¿Sí? Demanda de repetición. Si yo presento el reclamo y el fisco el reclamo porque es un pago espontáneo, es decir, el fisco no se expidió sobre la existencia de la obligación, presento el reclamo ante el fisco y el fisco dentro de los 3 meses de presentado el reclamo no se expide, yo me voy directamente al Tribunal Fiscal de la Nación sin esperar que el fisco se expida. Es como una especie de denegatoria tácita.
Pero la ley dice, che, saquémoslo del medio del fisco, me voy directamente ante el tribunal, y ese es el 159, inciso D, y está previsto también en el 81, segundo párrafo, todo de la 11.683. ¿Por qué tiene un signito de pregunta el tema del monto acá? Todos acá venimos viendo que dice 25.000, 25.000 y 50.000, porque la ley no dice nada. Si la ley no dice nada, no podemos presumir una de las interpretaciones válidas es que no podemos presumirlo en consecuencia del legislador que se ha equivocado, en todos puso montos y en este no. Entonces, en cualquier reclamo de repetición no resuelto dentro de los 3 meses, podemos interpretar que nos vamos al Tribunal Fiscal independiente del monto. No parece ser una interpretación razonable e integrada con el resto del ordenamiento, porque en todos los casos de repetición, ya sea un reclamo rechazado o una demanda, se exige el mismo monto de 25.000. Pero lo cierto es que la ley no lo dice. ¿Está? Y otra cuestión en el cual el Tribunal Fiscal es competente es un recurso de amparo por mora. Y esto de por mora lo destaqué. ¿Por qué? Porque es el objeto del amparo. Es un amparo porque hay una demora del fisco en resolver, entonces yo me voy al Tribunal Fiscal para que el Tribunal Fiscal diga, sí, acá hay una demora, señor fisco, resuelva. Ese es el único objeto, el objetivo, la finalidad del amparo por mora. Hay. Y ahora sí vamos a ver el artículo 182 de la ley 11.683. Hay una demora excesiva del fisco que le causa un perjuicio al contribuyente en resolver un trámite. Y el contribuyente que se ve perjudicado por esta demora excesiva tiene que primero intimarlo al fisco, presentar lo que se denomina un pronto despacho. ¿Qué es pronto despacho? Resuelva pronto, resuelva rápido, despache pronto. ¿Sí? Tiene que presentar, una vez configurada la demora excesiva, presentar este pronto despacho, y si dentro de los 15 días hábiles administrativos el fisco no resuelve, directamente el contribuyente puede ir ante el Tribunal Fiscal interponiendo este amparo por mora. ¿Para qué? ¿Cuál es el objeto, la finalidad de ese amparo por mora? Lo acabo de decir, a ver si les quedó claro. Que el Tribunal Fiscal ordene ¿qué cosa? Que resuelva. No que resuelva en un sentido o en el otro. Porque yo al fisco le hice un pedido. Señor fisco, haga esto. Otórgueme un certificado fiscal para contratar. Devuélvame estas percepciones de los viajes que yo hice y que ya está en plazo para que me devuelva y no me las devuelve. Yo le hice un pedido. El Tribunal Fiscal no le va a ordenar que resuelva favorablemente o no favorablemente. ¿Qué le va a ordenar? Que resuelva. Por eso se denomina amparo por mora, porque hay una demora excesiva en el fisco en resolver, entonces la única finalidad que tiene este amparo por mora es que el fisco resuelva. Entonces no confundamos, y esto tampoco es semántico, porque por ejemplo, en estas percepciones, ¿algunos han visto estas percepciones que le hacen cuando viajan? Y cuando no tienen un régimen al cual aplicarla, la misma resolución dice que van a ser reintegradas. Establece un plazo para su reintegro. Bien. ¿Ustedes hacen la solicitud de reintegro? ¿Se las devuelven? Sujeto a fiscalización. Bien, pero la resolución establece un plazo para devolverlo, ¿verdad? Y no se cumple. Bien, perfecto. Entonces está configurada ahí, como hay un plazo ya fijado en la norma, está configurada la demora. ¿Está? Entonces ustedes, dentro de los 15 días, ¿qué le tienen que pedir al fisco?
un pronto despacho, para que el fisco, ¿qué haga qué? Resuelva, ¿sí? Y si no resuelve, se van al tribunal fiscal en un amparo por mora que tramita rapidísimo, ¿sí? Y le piden al tribunal, ¿qué cosa? ¿Que le ordene el fisco que le devuelva o que le ordene el fisco, que resuelva? Que resuelva, porque el objeto del amparo por mora no es que resuelva favorablemente, sino que resuelva. Insisto, esto no es semántico porque se han rechazado muchos amparos por mora de estas causas porque el pedido era que le devuelva. No, señor, yo no estoy acá para decirle al fisco lo que tiene que hacer. Estoy acá para decirle al fisco que haga lo que tenga que hacer, no en un sentido o en el otro. ¿Se entendió la diferencia? ¿Cuál es el objeto del amparo por mora? Bien, eso es muy importante y ya hay fallos de la Corte que dijeron el amparo por mora no es para pedir devolución. No, el fisco ¿qué tiene que hacer? Resolver, hago lugar a la devolución y después tendrá que pagar eso, devolver eso, pero primero tiene que dictar una resolución. Como el fisco en estos casos normalmente no dicta una resolución, sino que directamente deposita, entonces hay una confusión entre la decisión y la ejecución de esa decisión. Pero la decisión es devolver, la ejecución de esa decisión es depositar. ¿Se entendió bien clarito el amparo por mora? Bien. Sí, ¿quién? Ah, qué buena pregunta. La ley no dice cuánto es una demora excesiva. ¿Está? Entonces, eso queda a criterio del juzgador. ¿Cuándo hay una demora excesiva? Si el plazo está fijado por la norma, como en el caso que bien señalaba su compañera, la resolución establece el plazo en el cual deben devolverse, vencido ese plazo, se presenta la demora. El fisco, cuando interviene en estos amparos por mora, dice, che, no es excesiva la ley, no solamente exige una demora, sino que la califica la demora, tiene que ser excesiva. Y yo me demoré 6 meses nomás, dice el fisco. Es un montón 6 meses. Es un montón. Entonces, como la leyendita que suele aparecer es sujeto a fiscalización, como señalaba la compañera, dice el fisco, yo estoy fiscalizando. Mire, si la norma que usted mismo dictó le impone un plazo y usted lo incumple, ya está configurada, dijo el Tribunal Fiscal, la demora excesiva. Ahora, en otros casos, cuando no dispone la norma de un plazo, por ejemplo, vamos al artículo 29 de la 11683. 29. ¿No va a decir nada, Nico? $29. Primer párrafo, como consecuencia de la compensación prevista en el artículo anterior o cuando compruebe la existencia de pagos e ingresos en exceso, podrá la FIP de oficio o solicitud del interesado acreditarle el remanente respectivo si lo estima necesario en atención al monto de las circunstancias, proceder a la devolución de lo pagado de más en forma simple y rápida a cargo de las cuentas recaudadoras. Simple y rápida. ¿Cuándo es rápido? ¿Cuándo hay demora excesiva? Si no es rápido. ¿Está? Entonces, las solicitudes de devolución de saldo de libre disponibilidad suelen llevar mucho tiempo. Y ante la ausencia de resolución por parte del fisco, se suelen presentar estos amparos por moras y también se han presentado estos amparos por moras en los reintegros de IVA por exportación. ¿Se acuerdan que explicamos que las exportaciones están exentas de impuestos, pero algunos dicen que tienen alícuota cero, pero el crédito fiscal vinculado a exportaciones se puede solicitar en reintegro, acreditación, devolución o transferencia y ante la demora del fisco se han presentado estos amparos por mora para decirle al Tribunal Fiscal, ordénele al fisco, primero, tenga por configurada la demora excesiva y después ordénele al fisco que resuelva. Y hay veces que el Tribunal Fiscal dijo, che, en un reintegro de IVA por exportación tenemos 8 meses de fiscalización, no hay una demora excesiva. Yo no estoy de acuerdo con eso.
Porque es mucho tiempo sin contar con un dinero que es mío, del contribuyente. Acá en el 29 tenemos un saldo de libre disponibilidad. Mío, devuélvanmelo, ¿por qué tanta demora? A mí me lo devuelven, después fiscalicen todo lo que quieran. O fiscalicen alguna fiscalización rápida, pero porque la ley dice en forma simple y rápida. Entonces, la respuesta a tu pregunta es que es relativo en relación al trámite que estamos realizando. Pero no tenemos que dejar en manos del fisco que ellos configuren cuando se presenta esta demora excesiva. Decir, che, mire, expliquemos la situación financiera. En épocas de inflación era mucho más fácil también explicarlo esto. Mire, yo tengo esta situación que me acucia. Además, a mí no me sobra el dinero. De ninguna manera, a nadie le sobra el dinero. Porque yo puedo hacer estas inversiones, porque yo lo necesito para esto, porque la ley dice forma simple y rápida. Entonces es relativo esto de la demora excesiva en relación al trámite que estamos haciendo. Pero sí tengamos presente que si la norma establece un plazo, y si es de la propia DGI más, incumplido ese plazo, se configura la demora excesiva. Bien. ¿Hasta acá alguna duda, inquietud? Sí. ¿Cómo? El pronto despacho es una nota simple que no tiene ningún tipo de recaudo formal y se presenta por presentaciones digitales. ¿Sí? Te va a contestar el contador Carrizo. ¿Quiere sumar puntos para las encuestas? Téngalo presente. ¿Y no te parece? Acá el alumno está preguntando cómo se presenta un pronto despacho. Y cuando uno tiene muchas secretarias y secretarios, no, el pronto despacho es así. Ustedes presentan cualquier trámite por presentación digital. Vamos a suponer una reactivación de una quit. Y hacen la presentación digital. Cuando pasa el plazo que cada uno crea pertinente para que se configure la demora excesiva, en la misma presentación digital, para los que entraron alguna vez, vas a la presentación que ya hiciste y dentro de la presentación te da una opción que te pregunta si es pronto despacho o no es pronto despacho. ¿Sí pone? A una presentación complementaria que se le hace a esa misma, si no está resuelta. Entonces ahí te habilita la opción de pronto despacho, pero no aparece arriba en la titulación. Es muy buena la pregunta y es muy buena la explicación. Gracias, profesor Carrizo, porque yo no la sabía. Pero, ¿cómo? Sí, sí. Pero es muy bueno saber dónde presentamos. Y si no estuviera previsto en presentaciones digitales, ¿qué hacemos? ¿Cómo? Lo presentamos por mesa de entrada. Y si no me lo quieren recibir por mesa de entrada, ¿qué hacemos? Por correo lo mandamos también. Acuérdense siempre de esas opciones. Pero ya tenemos prevista en las presentaciones digitales, con lo cual facilita mucho. No hay que ir hasta la DGI, no hay que pelearse con el que no quiere recibir, no hay que gastar plata en el correo. Presentación digital, pronto despacho, y es un escrito sencillo diciendo, señor DGI, aténtose a haber presentado tal día tal trámite y no haberse resuelto, se configura la demora excesiva, con lo cual vengo a solicitar o a presentar o a solicitar un pedido de pronto despacho, lo ponen con todas las letras grandotas, así para que se entienda clarito, para que se resuelva de modo urgente o sin más el trámite solicitado. Listo, no tiene ninguna formalidad. ¿Está? ¿Alguna otra duda, inquietud? Volvemos al cuadro. Seguimos bajando. Ya vimos en todo lo que es competente. Y ahora vamos a ver en lo que no es competente. Porque la ley no solamente se encargó de decir cuándo es competente, con eso debiera ser suficiente para decir si es competente solamente en esto, todo el resto no es competente. ¿Pero qué? Como se planteaban estas discusiones acerca de la competencia, por ejemplo, en el tema de las sanciones impropias, en el decaimiento de planes de facilidad de pagos, que se consideraban sanciones impropias, el legislador consideró conveniente establecer también un detalle de en cuáles casos no habrá competencia del Tribunal Fiscal de la Nación. Es decir,
¿En cuáles casos será incompetente? Y vamos a ver. Liquidaciones de anticipos y otros pagos a cuenta y sus intereses. Eso está en el artículo, todo esto está en el artículo 76, tercer párrafo. Liquidaciones de anticipos y otros pagos a cuentas y sus intereses. Normalmente, en todo este detalle, es porque no se discute la obligación tributaria en sí, ni la aplicación de una sanción. No se discute la existencia de la obligación tributaria. Entonces, por eso el Tribunal Fiscal, la finalidad es que sea competente en discusiones sobre sanciones, ya dijimos, y sobre la existencia de una obligación tributaria. Cuando yo estoy cuestionando una liquidación de anticipos y pagos a cuenta y sus intereses, ¿estoy discutiendo la existencia de la obligación tributaria? Pero, si a mí me ajustan el impuesto a las ganancias de un ejercicio, 2021 supongamos, esa liquidación de impuestos es base de cálculo para los anticipos del 2022. Con lo cual, si me ajustan el 2021 y me dicen, che, usted debe los intereses, porque los anticipos, si yo presenté la declaración jurada del 2022, ¿son exigibles? La diferencia de anticipo, porque tengo una base mayor, me ajustan en más el 2021, que es la base de cálculo para los ejercicios, los anticipos del 2022, me podrían reclamar la diferencia de anticipo del 2022, ¿verdad? Pero si yo presenté la declaración jurada del 2022, ¿me pueden reclamar los anticipos? No. ¿Los intereses? Sí, los intereses sí me lo podrían reclamar. Entonces, si me reclaman los intereses de las diferencias de anticipo por este ajuste en ganancias, ¿es competente el Tribunal Fiscal? Sí. Porque está todo vinculado y por el principio que se denomina unicidad del acto administrativo, es decir, que el acto determinativo tiene que contener todas las consecuencias que trae. Y una de las consecuencias es, en este caso, si me van a ajustar la diferencia de anticipos, me van a reclamar, en este caso, la diferencia de intereses, todo eso tiene que resolverlo el mismo tribunal, porque forma parte del mismo acto. Y el fisco normalmente desdobla esto y por un lado dicta la determinación de oficio y por otro lado, luego, pasado el tiempo, hace una liquidación de diferencia de intereses. Esa liquidación de diferencia de intereses, aunque está discutido, el Tribunal Fiscal es competente. El fisco va a decir que no. Pero sí es competente, ¿por qué? Porque está vinculado con la existencia de la obligación que estamos discutiendo en este Tribunal Fiscal. Entonces, por eso es importante saber cuál es la finalidad de creación del Tribunal Fiscal, cuál es la finalidad de su competencia, que es discutir la existencia de una obligación tributaria y todas las consecuencias que se derivan de ella, que son sus intereses de la misma obligación y en este caso, por ejemplo, la diferencia de anticipos que surgen para el ejercicio siguiente por el ajuste que se genera en el 2021. ¿Se entendió esto? Pero cuando no se presenta esta situación, sino que un contribuyente no pagó un anticipo y el fisco se lo intima, o no pagó un anticipo pero presentó la declaración jurada y el fisco considera que tiene que pagar los intereses, o, por ejemplo, anticipó el plazo para de su declaración jurada, presentó antes su declaración jurada de que venciera el anticipo y el fisco aún así considera que debió pagar los intereses, sin hacer caso al fallo oleoducto trasandino, lo vieron ustedes con el profesor Guerrero, si el fisco liquide esos intereses, ¿está vinculado con la existencia o no de la obligación tributaria? No. Entonces, por aplicación del 76, tercer párrafo, punto 1, no es competente el Tribunal Fiscal para intervenir en esa liquidación de intereses. Se podrá interponer otro recurso, que es el recurso previsto en el artículo 74 del decreto reglamentario, pero no estos. ¿Estamos? Liquidaciones de actualizaciones e intereses cuando no se discuta simultáneamente el tributo. Este es el ejemplo que es aplicable a lo que estábamos diciendo recién. Este es el caso que es aplicable al ejemplo que estábamos diciendo recién. Porque si estamos discutiendo simultáneamente el tributo, que es el caso que yo les dije, aun cuando no esté en la misma determinación de oficio,
Y es competente el Tribunal Fiscal para intervenir en esa liquidación de intereses que me quiere reclamar el fisco sobre la diferencia de anticipos para el ejercicio siguiente. ¿Se entendió? Aun cuando no estén en la misma determinación de oficio. Aun cuando estén separados, porque si no el fisco lo que haría con la separación es tratar de quitarme la competencia que tiene originalmente el Tribunal Fiscal. Y si, por ejemplo, estos intereses de las diferencias de anticipos a causa de una determinación de oficio del ejercicio base no superan los 25.000 pesos y el fisco me lo liquida por separado, pero si yo los juntara, si lo sumara a la determinación de oficio, si superaran los 25.000 pesos, ¿el Tribunal Fiscal es competente o no? Sí. Porque el fisco debió dictarlos todo en la misma determinación de oficio. Y por esta separación estaría creando una ficción en la cual me quita a mí la posibilidad de acceder a la competencia del Tribunal Fiscal. Esto puede ser una cuestión discutida, pero me parece que de la interpretación correcta de las normas, la consecuencia es esa. 76, tercer párrafo, punto 3. No es competente tampoco el Tribunal Fiscal en actos que declaran la caducidad de planes de pagos y los dictados en su consecuencia. Es decir, un acto que declara la caducidad del plan de facilidad de pagos y después otro acto que intima al pago del total de la obligación tributaria que se había metido en este plan de facilidad de pago, se había incluido en este plan de facilidad de pago. En ninguno de los dos casos el Tribunal Fiscal es competente. ¿Está? Actos que declaran y disponen exclusión del monotributo. No es competente el Tribunal Fiscal en estos actos. ¿Estamos discutiendo cuestiones tributarias? Sí. ¿Y por qué no va a ser competente el Tribunal Fiscal si estamos en discusión si en realidad yo superé los parámetros, no superé los parámetros de energía, de facturación, de actividades, de lo que fuera? Tenemos un tribunal nacional que tiene competencia en todo el país, especializado en materia tributaria. No, para esto no. ¿Por qué? Porque tiene efecto suspensivo el recurso de apelación. Entonces, le han ido quitando a través de estas disposiciones la competencia. Ahora, cuando ustedes lo excluyen del monotributo, supongamos retroactivamente, es decir, hoy, 30 de octubre, dicen, mire, usted el 20 de noviembre del año pasado superó los parámetros, con lo cual está excluido. Ese acto que dicta el fisco, ya lo van a ver con el profesor Guzmán cuáles son las vías recursivas, pero ese acto no es susceptible de ser apelado ante el Tribunal Fiscal de la Nación. Pero el fisco luego puede venir a reclamar el IVA y el impuesto a las ganancias de los periodos posteriores a la exclusión. Porque el contribuyente siguió facturando como monotributista dentro del régimen simplificado. Y puede dictar una determinación de oficio, mire, usted me debe el IVA de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, hasta... y dictar una determinación de oficio. Contra esa determinación de oficio el Tribunal Fiscal sí es competente, porque no es competente contra el acto de exclusión, pero sí contra la determinación posterior que liquida y determina el impuesto al valor agregado y eventualmente el impuesto a las ganancias. Liquida intereses y aplica multas. Contra esa determinación sí es competente, pero no contra el acto de exclusión. ¿Se entendió la diferencia? Seguimos. Intimaciones de devolución de reintegros efectuados en concepto de IVA por operaciones de exportación. Y esta es una discusión que la pusieron acá expresamente porque el Tribunal Fiscal y la Cámara dijo que sí, el Tribunal Fiscal era competente, cuando en realidad lo que estaban haciendo era rechazar el reintegro porque consideraban que el crédito fiscal era inexistente. Un exportador, supongamos que es exclusivamente exportador, no tiene ventas en el mercado interno, solamente exporta, tiene crédito fiscal vinculado a exportaciones. Efectúa la solicitud de reintegro de IVA por exportación. El fisco se la acepta y se la acredita, se la devuelve. En esas resoluciones dice el fisco normalmente que todo esto está sujeto a verificación posterior sobre la legitimidad del crédito. Si el fisco encuentra que era ilegítimo el crédito, le va a pedir que esa devolución que hizo, que el contribuyente se la devuelva. Si el fisco
encuentra eso y a una solicitud de reintegro ya acreditada pide al contribuyente que se la devuelva, estamos en este supuesto porque dice intimaciones de devoluciones de reintegros efectuados en concepto de IVA por operaciones de exportación. ¿Está? Y si el fisco en realidad lo que está diciendo es, o la causa por la cual solicita que le devuelvan ese reintegro ya efectuado es porque dice que el crédito fiscal no existía, ¿me está impugnando el crédito fiscal o no? Supongamos que dice que era apócrifo. Me lo está impugnando. Y si me está impugnando el crédito fiscal, ¿qué es eso? Bien, ese es el procedimiento que debió hacer, pero ¿qué naturaleza tiene ese acto? Es una determinación de oficio si a mí me está impugnando el crédito fiscal. A través de un rechazo del crédito diciendo que es inexistente, me está impugnando el crédito fiscal. Es una determinación de oficio y el tribunal fiscal es competente para determinaciones de oficio, ¿verdad? Entonces eso es lo que se discutió ante el Tribunal Fiscal de la Nación. El Tribunal Fiscal se resistía un poco a declarar su competencia y la Cámara tenía algunas sentencias a favor y algunas en contra hasta que dictó un plenario, las 2C, una compañía que se llamaba así, y dijo, el Tribunal Fiscal es competente para intervenir en estos casos. Después de ese plenario, el Tribunal Fiscal dictó un plenario propio diciendo vamos a acatar ¿qué es un plenario? Plenario es una sentencia en la cual todos los jueces, todas las cámaras o las salas que integran un tribunal, por ejemplo en el Tribunal Fiscal, todos los jueces de todas las salas impositivas se reúnen para aunar criterio, dictan una sentencia plenaria, en un caso particular, diciendo de ahora en adelante el criterio que vamos a tomar unificadamente todos es este. Dictó un plenario de la Cámara diciendo el Tribunal Fiscal es competente en esas situaciones. ¿Por qué? Porque hay una determinación de oficio, que es lo que rápidamente se dieron cuenta ustedes. No, eso es anterior a este artículo. Este artículo se introdujo a causa de ese fallo. ¿Está? Entonces, cuando se dictó ese plenario de la Cámara, cuando se dictó ese plenario del Tribunal Fiscal, ¿qué hizo el Poder Ejecutivo? Envió un proyecto de ley para modificar la 11683 e incluyó esto. Si ahora no es competente el Tribunal Fiscal, lo digo yo, lo dice la ley ahora. Entonces, ¿hay una determinación de oficio? Sí. ¿Es competente el Tribunal Fiscal? No. Vemos que le estamos quitando competencias que son propias, porque estamos discutiendo la existencia del crédito fiscal, es decir, la liquidación tributaria en sí, y se la estamos quitando al Tribunal Fiscal ¿a causa de qué? Cuestiones recaudatorias. La discusión que se planteó y el Tribunal Fiscal y la Cámara dijeron en todos los casos que no, salvo algún voto en disidencia, es ¿qué pasa cuando el contribuyente solicita el reintegro y no se lo devuelven, sino que se lo rechazan antes de devolvérselo? ¿Estamos en este supuesto? Esta es la intimación de reintegros, la devolución de reintegros ya efectuados. En este caso que yo les planteo, no estaba efectuado. ¿Estamos en este presupuesto? Si el fisco lo rechaza al reintegro porque impugna el crédito fiscal, dice ese crédito fiscal es apócrifo, ¿hay una determinación de oficio? Entonces el Tribunal Fiscal debería ser competente. ¿Por qué? Porque yo tengo una exclusión del legislador, una incompetencia en un caso específico que no es el caso que yo estoy planteando y que se presenta muchas veces. Se plantearon un montón de apelaciones al Tribunal Fiscal y el Tribunal Fiscal se declaró incompetente invocando este artículo. No. Pero lo cierto es que la sentencia casi pacífica del Tribunal Fiscal y de la Cámara dijeron esto. No. ¿Está? ¿Qué más? Intimaciones cursadas por el artículo 14 de la Ley 11683. ¿Se acuerdan ustedes del artículo 14? Vamos a ponerlo en pantalla el artículo 14 entonces. Son aquellas intimaciones por incumplimientos de pago. No cuestionan la existencia y la obligación
la existencia de la obligación tributaria. En resúmenes, son esas. Y muchas veces, algunos contribuyentes pícaros también, utilizaron estas intimaciones, las apelaron ante el Tribunal Fiscal y dijeron, che, no me las pueden ejecutar porque tiene efecto suspensivo. Entonces lo mal utilizaron. Entonces el legislador lo puso expresamente para que no se discute esa competencia. Fíjense lo que dice el 14, cuando en la declaración jurada se computen contra el impuesto determinado conceptos o importes improcedentes, tales como retenciones, pago a cuenta, acreditaciones, saldo a favor, o se cancele o difiere impropiamente, no procederá para su impugnación el procedimiento normado en el artículo 16, que es el procedimiento de determinación de oficio al que vos te referías, sino que bastará la simple intimación de pago de los conceptos reclamados de la diferencia que genera el resultado de dicha declaración jurada. Todos estos conceptos son pagos que se hace de la obligación tributaria, entonces no se está discutiendo la existencia de la obligación, sino la forma en que ha sido pagada. Y por eso no hace falta el procedimiento de determinación de oficio, porque el procedimiento de determinación de oficio está destinado ¿a qué? Exacto. Exacto, los elementos de la existencia y la cuantía de la obligación tributaria y no la forma en que han sido pagados. Tengamos presente que hay un defecto en la ley, porque la ley antievasión, no en esta ley, sino en la antievasión, ¿se acuerdan de la ley antievasión? ¿Medios de pago? Impugnación de créditos fiscales y deducciones en el impuesto a las ganancias por no utilizar los medios de pago establecidos en la ley, transferencia, cheque, ¿se acuerdan? Esa ley dice que la intimación de esos conceptos, cuando se presenten esas circunstancias, va a regir por el 14. Pero en definitiva, eso es una determinación de oficio. Entonces ahí la discusión es que el 14 dice que no se debe seguir el procedimiento de determinación de oficio. Pero si su naturaleza, y otra vez les voy a decir, ¿sí? Pero si su naturaleza es una determinación de oficio, que lo es en la impugnación de créditos o deducciones por la ley antievasión, entonces por más que no se siga el procedimiento, esa impugnación es una determinación de oficio porque me están cuestionando la existencia y la cuantía de la obligación tributaria. Entonces, vemos cómo todo lo que hemos venido estudiando empieza a enredarse y a engranarse como las agujas, como los engranajes de un reloj que mencionaron en las primeras clases. Que todo esto que parece que, che, aislado, cuando empezamos a ver esto, empiezan a tomar noción de la importancia de tener en claro y presente cuál es el concepto de determinación de oficio, de obligación tributaria, de pago a cuenta, de anticipos, de retenciones. ¿Por qué es importante? Que no es simplemente una cuestión semántica, sino que su naturaleza nos va a conducir a un resultado o a otro, y en particular a un recurso o a otro, que es muy importante si puedo ir al Tribunal Fiscal porque tiene efecto suspensivo. Y la misma ley en el artículo 76 dijo que no tendrá efecto suspensivo cuando manifiestamente el recurso se haya interpuesto en un caso en el que el Tribunal Fiscal no sea competente. ¿Para qué? Para que no malutilice el contribuyente este recurso del Tribunal Fiscal para ganar ese efecto suspensivo. Entonces, la misma ley en el 76, creo que dice el final del 76, creo que lo dice al final del 76. Vamos al 159 entonces. ¿165, 9? Manifiestamente. Lo vas a encontrar en Realidad Económica y en un par más. 167. ¿Sí?
Fíjense, la interposición del recurso no suspenderá la intimación de pago que deberá cumplirse de la forma establecida por la ley, salvo por la parte apelada. Es decir, suspende la intimación de pago. Si se interpusiese el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal contra los actos enumerados en 76 de esta ley, respecto de los cuales manifiestamente improcedente, no se suspenderán los efectos de dichos actos. Es decir, el recurso no tendrá efecto suspensivo. ¿Está? Vamos ahora entonces a revisar rápidamente el procedimiento que está en el cuadrito de Excel en la segunda pestaña. Hago un agregado mínimo nada más. El profe recién lo dijo y por las dudas no lleguemos en las próximas clases a desarrollarlo, a los profes que siguen, simplemente repetir, porque el profe lo comentó, cuál es la vía recursiva para todos aquellos casos o actos donde nos encontramos con resoluciones que o aplican a una sanción impropia o esto que hablaba de la devolución en los casos de exportaciones, monotributo y demás, es intereses. Nos tenemos que ir a un recurso que tiene un carácter residual. ¿Qué quiere decir? Que cuando no tengo un procedimiento establecido, no es que no pueda hacer nada contra eso, sino que todos caen en el recurso residual del artículo 74 del decreto reglamentario. Entonces, quizás más como consejo de la profesión, ténganlo ese artículo del decreto marcado, sepan que existe un recurso, que es un recurso de apelación por ante el director general, y la mala noticia es que no tiene efectos suspensivos. Salvo que lo pidan y el propio funcionario que tenga que resolver lo otorgue por decisión fundamentada, digamos, ¿no? Pero bueno, simplemente ese comentario. Lo último, para la colega ya que pregunta cómo se presentan las cosas, en presentación digital sí aparece recurso el artículo 74, por si alguien quiere presentar uno mañana. Es importante esto porque no creo que vayamos a alcanzar a desarrollarlo, pero ténganlo presente que es un recurso, como dijo el profesor Gatas, es residual, es decir, cuando no haya en la norma previsto otro recurso, se presenta este recurso, está en el artículo 74 del decreto reglamentario, es hasta el director general y no tiene efecto suspensivo. Lo pueden pedir ustedes, a ver si se lo otorgan o no. ¿Está? Bien. Vamos al recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal. ¿En qué plazo se presenta? Cuando estoy discutiendo una decisión, tengo un plazo perentorio. Cuando estoy interponiendo una demanda de repetición, tengo el plazo de prescripción. No tengo una decisión. Yo pagué y quiero repetir. Me voy directamente en demanda al Tribunal Fiscal si el pago es a requerimiento, si hay una determinación de oficio, y si tengo el rechazo de un reclamo, tengo una decisión, tengo 15 días. Y si tengo un pago espontáneo que el fisco no ha resuelto dentro de los 3 meses, tengo el plazo de prescripción. Entonces, si tengo una decisión, me rechazaron un reclamo de repetición, me aplicaron una multa de las apelables, me dictaron una determinación de oficio, yo tengo 15 días para ir al Tribunal Fiscal. ¿Cómo se cuentan esos días? ¿Hábiles? Acá dicen hábiles administrativos, hábiles ante el Tribunal Fiscal, hábiles judiciales. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Te gusta 8 escalones? ¿Cómo? ¿Qué dice el artículo? ¿Qué dice la norma del 11683 sobre los plazos? No. ¿Qué dice la norma del 11683 sobre los plazos? Los vamos a mandar de vuelta a plazos. No, a ellos digo. ¿Tenés cuál es paja? No, a ellos. ¿Qué dice la norma? ¿Cómo se cuentan los plazos?
Entonces, si tengo que interponer un recurso ante el Tribunal Fiscal, son días hábiles ante el Tribunal Fiscal, claro, exactamente. Depende a dónde tengo que ir, es cómo tengo que contar los plazos. ¿Sí? Si el recurso es administrativo y lo voy a presentar ante el fisco y lo va a resolver el fisco, es días hábiles administrativos. Si es judicial, tengo que presentar el recurso luego que me resuelven un rechazo de un recurso contra una aplicación de una clausura, lo tengo que presentar ante el fisco, pero ¿cómo cuento los días? Hábiles judiciales. Y si tengo que ir ante el Tribunal Fiscal, son días hábiles para el Tribunal Fiscal, que tiene sus días propios porque tiene sede en Capital Federal. Entonces, el 30 de septiembre, si yo estoy en Córdoba, ¿lo tengo que computar como hábil o no hábil para un plazo ante el Tribunal Fiscal de la Nación? Hábil, ¿por qué? Porque no es inhábil en el Tribunal Fiscal, pero si es el día del patrono de la Ciudad de Buenos Aires y allá es feriado o es inhábil, y lo tendré que computar inhábil. ¿Está? Lo de extensión del plazo por la distancia ya lo vieron con el profesor Guerrero, ¿verdad? Para el Tribunal Fiscal. Artículo 158, ¿no? ¿Vieron la extensión del plazo para la distancia con Guerrero? Cuando vieron plazos. Bueno. El artículo 158 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación dice que cuando yo tengo que interponer un recurso, presentar un escrito en un lugar que queda fuera de la sede del domicilio fiscal, o de mi domicilio, los plazos para interponer ese recurso se extenderán un día cada 200 kilómetros de distancia o fracción mayor que 100. ¿No lo vieron a eso? ¿Sí lo vieron? ¿No se acuerdan? ¿O lo vieron muy rápido? Bueno, el Código Procesal Civil y Comercial dice eso. ¿Tá? Y es de aplicación supletoria del Tribunal Fiscal de la Nación. Entonces, el Tribunal Fiscal, ¿a cuántos kilómetros queda de acá? Según, porque la Corte, porque para la Corte también es aplicable eso. Entonces la Corte, para evitar estas discusiones de si hay más kilómetros, menos kilómetros, contó de acuerdo a las cantidad de kilómetros que había vía tren, porque si yo voy en avión en línea recta es una cosa, si yo voy por una ruta o por otra ruta es otra cosa, los contó por las vías de tren y dictó una acordada diciendo las distancias que hay entre estas capitales del país y la capital federal son tantos kilómetros. Córdoba son 702 kilómetros. Entonces el Tribunal Fiscal queda a 702 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Si extendemos un día cada 200 kilómetros, o fracción mayor que 100, ¿cuántos días tenemos que extender para ir al Tribunal Fiscal de la Nación? 4 días. 4 días porque son 702 kilómetros. ¿Está? Entonces, si bien el recurso ante el Tribunal Fiscal también lo puedo presentar en la DGI como mesa de entradas, se dictó un plenario compañía avícola porque se discutió esto. Dice, che, si usted lo puede presentar en mesa de entrada de la DGI, no tiene la distancia al Tribunal Fiscal de la Nación. Entonces, el fisco dijo, esto está presentado fuera de término cuando el contribuyente hizo uso de esta ampliación del plazo por la distancia del 158 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Y la Cámara, que es la alzada del Tribunal Fiscal, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo Federal, dijo, es aplicable, porque hay una distancia mayor de X cantidad de kilómetros. Si es Córdoba mayor de 700 kilómetros, son 4 días, es aplicable incluso cuando pueda presentarse en la DGI. Ese plenario rigió durante mucho tiempo, pero ¿qué pasó? Luego el expediente se hizo digital. ¿Hay distancia? Ah, esa es la discusión. ¿Hay distancia o no hay distancia? El Tribunal Fiscal sigue quedando 700 kilómetros, no lo trajeron a mi casa. No lo trajeron a mi PC. Pero el fundamento de la ampliación del plazo por la distancia es que yo tenía que recorrer una cierta cantidad de kilómetros para cumplir el trámite, con lo cual estaba en situación de desigualdad con el tiempo que se toma un subte para ir a, que vive al lado del Tribunal Fiscal o que vive en la Ciudad de Buenos Aires y se va al Tribunal Fiscal en subte y yo me tengo que ir en avión, con suerte. Y si no en colectivo.
Con lo cual, en la primera presentación que hago, porque luego tengo que constituir domicilio allá, lo tenía que constituir, en la primera presentación yo tenía esa dificultad mayor que el que tiene sede allá, con lo cual a mayor distancia me daban ese changui, esa ventaja o tratar de igualar la situación con el que tenía la sede ahí. Cuando se estableció el expediente digital, esa desventaja desapareció. Porque yo estoy en la misma situación si lo presento desde mi casa que el que lo está presentando desde su casa, porque lo estamos presentando los dos desde la oficina. Es más, lo podría estar presentando el recurso, podemos imaginar, desde una playa en el Caribe. Podría estar en Aruba presentando el recurso. No saben desde dónde lo estoy presentando. ¿Está? Podría también estar en Cala Conta, en Ausonia, en algunos lugares que no tienen tanto glamour como Aruba, pero sigue estando lejos o no estando lejos. Entonces, hay algunas sentencias del Tribunal Fiscal que dijeron, no muchachos, desapareció el fundamento, con lo cual no procede ahora el uso de la extensión del plazo por la distancia. Y hay otras sentencias que dijeron, miren, acá hay un fallo, que es compañía avícola, que es plenario. Los plenarios son obligatorios y ese plenario no ha sido revocado. Además, el artículo 158 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación sigue vigente. Y el Tribunal Fiscal sigue estando a 702 kilómetros, con lo cual es de aplicación supletoria. Tenemos fallos encontrados. Me parece que hay más fallos por el no que por el sí. Entonces, tengamos presente que si pueden no hacer uso de esta extensión del plazo de la distancia, no la usen. Si no les queda otra, y tenemos estos fundamentos. ¿Está? Pero contrariamente a esto, el reglamento del Tribunal Fiscal, que es una norma de aplicación no supletoria, sino directa, la 11683 y el reglamento del Tribunal Fiscal son normas de aplicación directa. El reglamento del Tribunal Fiscal sí establece el plazo de gracia. Eso sí lo conocen, el plazo de gracia. ¿Qué es el plazo de gracia? La posibilidad de presentar válidamente un escrito que vence en un día dentro de las 2 primeras horas del día inmediato siguiente de atención al público. ¿Está? Día hábil inmediato siguiente de atención al público. Perfecto. Correcta la aclaración. Ahora, ¿cuál era el fundamento del plazo de gracia? ¿Por qué estaba el plazo de gracia? Porque las oficinas atienden hasta cierto horario y no hasta la hora 24. Con lo cual, si cierra a las 16, por ejemplo, hay 8 horas que le quitan al presentante de posibilidad de cumplir el acto, porque los plazos se cuentan en días. Y si a mí me sacan varias horas y me están quitando la posibilidad de hacer uso del todo el día, por eso me extendían hasta el día hábil inmediato siguiente, dentro de las 2 primeras horas, la posibilidad de presentarlo en plazo de ese recurso. Con el expediente digital yo lo puedo presentar hasta la hora que sea. A las 10, a las 11, a las 11:50, a las 11:59. Entonces desaparecería ese fundamento. Pero sigue estando. En el reglamento sí está. No está la ampliación del plazo por la distancia, pero sí está el plazo de gracia. Habría como una contradicción. ¿Ya? Pero tengamos presente que no hay, o hay algunas sentencias que dicen que no es válida la extensión del plazo por la distancia. ¿Está claro? 15 días hábiles para el Tribunal Fiscal. ¿Puedo suspender ese plazo? ¿Cómo? ¿Cómo suspendo ese plazo para interponer recurso ante el Tribunal Fiscal? Pidiendo vista del expediente con fijación de plazo. ¿Está? Suspendo. La DGI se oponía a eso y el Tribunal Fiscal le daba la razón a la DGI diciendo, miren, la ley 19.549 es de aplicación supletoria al título 1. Y todo lo que es del Tribunal Fiscal está en el título 2. Con lo cual, no es de aplicación supletoria al Tribunal Fiscal. Entonces,
como la suspensión de plazo por periodo de vista está en la 19.549, que es de aplicación supletoria, y no es de aplicación al título 2, no corresponde. Y el Tribunal Fiscal le daba la razón al fisco hasta que la Cámara empezó a decir, no señor. Y en uno de los expedientes, que es Macoser, que se lo citamos cuando vimos 19.549, dijo, mire, el recurso que usted tiene que interponer ante el Tribunal Fiscal es luego de una determinación de oficio. Vamos al caso de una determinación de oficio. La determinación de oficio, usted tiene dos recursos. Un recurso ante la DGI y un recurso ante el Tribunal Fiscal. Con lo cual todavía no accedió al Tribunal Fiscal. ¿A dónde está? En sede de AFIP. Y vamos a ver el artículo 76 de la 11.683, que establece esta doble vía recursiva excluyente. Y está en el título 1. Con lo cual, aún tomando los fundamentos del fisco, que decía que la 19.549 es de aplicación supletoria solamente para el título 1 de la 11.683, como estábamos en el 76 y podíamos interponer recurso de reconsideración ante la DGI o recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal, la Cámara dijo, miren muchachos, todavía estamos en el título 1, no salimos del ámbito de la DGI cuando el contribuyente pidió vista del expediente. Entonces, todavía no estamos en el Tribunal Fiscal. Bajo sus propios argumentos, la 19.549 es de aplicación supletoria, con el cual el pedido de vista, ahora con la última modificación, con fijación de plazo, tiene efecto de suspender los plazos para interponer recursos ante el Tribunal Fiscal de la Nación. ¿Ahí estamos? Volvemos otra vez al cuadro del procedimiento. Entonces, vimos en relación a los plazos, sobre la ampliación del plazo por la distancia, sobre la suspensión por el pedido de vista y sobre el cargo de hora. ¿Sí? Toda esta presentación se hace digital mediante el TAD. Y el TAD tiene una particularidad que la persona que lo van a apoderar, si van por apoderamiento, supongamos que voy yo ante el Tribunal Fiscal como apoderado de una sociedad, me tiene que apoderar a través del TAD, tiene que entrar a hacer un trámite en este sistema y apoderarme a mí para que el tribunal vea ese apoderamiento. Si no, yo no voy a poder actuar, es digital eso. Eso no quita que yo tenga que acompañar después el instrumento por el cual me dan poder, porque eso es digital. Es un trámite que se hace en el sistema. Pero yo para acreditar que soy representante de esta sociedad tengo que acompañar un poder, que se hace en un formulario F3 del Tribunal Fiscal o se hace por un poder general o un poder ante el Tribunal o especial ante el Tribunal Fiscal de la Nación. Lo tengo que acompañar junto con el recurso de apelación, que lo voy a presentar todo en el TAD, digitalmente, en PDF, tengo que acompañar la documental, la prueba documental que tengo en mi poder, copia de la resolución que estoy apelando y tengo que llenar un formulario F4. Todos estos procedimientos lo van a ver en la última clase que van a dar profesores. ¿Profesoras? ¿Son dos profesoras? Bien, que van a dar dos profesoras y que van a ver un resumen real. Ahí se pusieron coloradas. Un resumen real de un caso y van a ver todo este trámite, cómo se hace ante el Tribunal Fiscal de la Nación. No se la pierdan. Primero hay un gran esfuerzo de los profesores en preparar esto y después para exponerlo y en preparar todos los documentos que ustedes van a ver. Y después son casos reales que les van a servir para la práctica profesional. Van a ver lo que es un expediente, lo que es una intimación, lo que es un requerimiento y lo que es el trámite. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace ante el Tribunal Fiscal de la Nación? Entonces no vamos a entrar mucho en detalle ahora, pero sí se hace a través de este sistema de TAD y no se olviden que tiene que hacer el apoderamiento a través del TAD y no se confíen por ahí con el plazo, el cargo de hora. El Tribunal Fiscal empieza a atender a las 12:30 del mediodía. Atiende hasta las 4:30, con lo cual las 2 primeras horas, ¿cuándo son? De 12:30
a 14.30. Entonces, si van a hacer una presentación con cargo de hora, no se confíen porque muchas veces el sistema empieza a andar lento y no les procesa la presentación. Y hasta que no les procesa la presentación, no impacta y no le carga la hora. Entonces, no se confíen, traten de hacerlo con tiempo en la medida de lo que puedan hacerlo, porque no funciona del todo bien este sistema. Hay veces que sí, hay veces que no. Cuando se inicia la causa, la ley les da, vamos al artículo 165 de la 11.683, les da 15 días para informar al fisco que apelaron al Tribunal Fiscal de la Nación. Si ustedes apelaron una determinación de oficio o una multa, lo que tienen que hacer es informarle al fisco que han apelado y acompañar una copia de un formulario, que es el F4 que se presenta, ¿sí? 165. Bien, gracias. El 166 se interpondrá hasta dentro de los 15 días de notificar la resolución administrativa. Tal circunstancia deberá ser comunicada por el recurrente a la DGI dentro del mismo plazo y bajo percibimiento de lo dispuesto en el artículo 39. Porque no está muy bien redactada la ley, dice dentro del mismo plazo, es como que yo apenas apelo lo tengo que presentar. No, son 15 días. ¿Está? Después de presentada tengo que comunicarle al fisco mediante un escrito con copia del F4 que ha apelado esa resolución determinativa. Acá dice bajo percibimiento del 39, que es infracción por incumplimiento de los deberes formales, multa por incumplimiento de los deberes formales. El problema es que si no comunican debidamente, el fisco no va a tomar noticia de que ustedes apelaron esa resolución con efecto suspensivo y probablemente le inicie una ejecución fiscal. Si ustedes acreditan que apelaron al Tribunal Fiscal en tiempo y en forma, la ejecución fiscal no va a proceder, pero probablemente le carguen las costas. Entonces, lo primero que tienen que hacer luego de presentar la apelación al Tribunal Fiscal es redactar el escrito comunicando a la DGI y lo presentan a la DGI. No se olviden de eso. Tienen 15 días, pero hagan inmediatamente para no olvidarse. ¿Cómo? ¿Qué cosa? Bueno, pero es que el fisco no se enteró de eso. Porque no. Pero no lo hace. Bueno, pero vamos a ver el procedimiento. Apenas se presenta, ¿qué hace el Tribunal Fiscal? Primero le da ingreso. Después sortea cuál es la sala. De la sala sortea cuál es la vocalía, porque de la sala hay 3 vocales y hay una vocalía que va a ser la que va a instruir la causa, es decir, la que va a llevar adelante todo el procedimiento, corriendo las notificaciones, ordenándolas, etcétera, ¿sí? Hasta tanto quede el expediente en situación de resolver y lo eleve a sala para resolver, o haya una cuestión de relevancia para resolver y ahí lo eleva a sala, si no queda siempre en la vocalía. ¿Está? Lo primero que hace el Tribunal Fiscal es correrle vista a la dirección de sellos para que calcule la tasa, porque se calcula una tasa de actuación, que es el 2,5% del total de los montos apelados. Capital, intereses y multas, si tenemos una terminación de oficio, solo la multa o la repetición más intereses si estamos metiendo una repetición, el 2,5%. Le corre vista a la dirección de sellos para que haga el cálculo de la tasa, vuelve el cálculo, intima al contribuyente al pago de la tasa y recién después ordena el traslado a la DGI del recurso. Entonces, todo eso puede pasar 6 meses, porque el Tribunal Fiscal muchas veces no notifica. Y a quien notifica es a la Dirección de Contencioso de DGI, que está en Buenos Aires, capital federal, con lo cual, si estamos apelando, ¿sí? Notifica a la Dirección de Contencioso. El Estado es uno, como dijo la Corte de Aerolíneas Argentinas, yo coincido, pero el problema es que en el trámite, y a mí me ha pasado, que me han intimado la tasa a los 5 días, y hay veces que me han intimado la tasa a los 6 meses, según la vocalía, porque hay vocalías que están vacantes, porque los jueces renunciaron, se jubilaron, hay uno que se jubiló, hay 2 que se jubilaron y uno que se murió hace un tiempo, el doctor Marcheski falleció, ¿sí? Están vacantes las vocalías, entonces las ocupan jueces que tienen el mismo título de otras vocalías. Si es abogado, tiene que ser abogado, si es contador, es contador.
profesor Alberto Grosito, que es mi viejo, que va a la clase mañana, fue vocal del Tribunal Fiscal, contador, y en la época que él estaba, todas las vocalías de los contadores estaban vacantes, salvo la de él, con lo cual él subrogaba en todas las salas, cuando había un voto que necesitaba el de contador, a ver, los votos estaban en la firma de él, porque él subrogaba en todas las salas, ¿sí? ¿Por qué? Porque era el único que tenía el título de contador, el único contador del Tribunal Fiscal. Después se fueron ocupando las vocalías de contadores, por eso no se pierde la clase de mañana, pero él va a dar recursos. Entonces subroga, y por ahí la vocalía está vacante, y tarda tiempo en que el vocal firme, con lo cual no se le da de debida noticia en tiempo y en forma a la DGI, e insisto, me ha pasado que me han intimado la tasa y le han corrido traslado al Tribunal Fiscal después de 6 meses, y hay veces que lo han corrido traslado inmediatamente. Pero el traslado es por 30 días, pero está notificado. Hoy con la notificación electrónica debe ir rápido. Entonces, si bien coincido con lo que dice el contador Garrizo, que esto es arcaico, porque inmediatamente de interpuesto el recurso, el TAT debiera enviar una notificación a la DGI diciendo, señor DGI, esta resolución está pelada. Bueno, hoy sigue vigente eso y no lo dejen de hacer porque los van a ejecutar. ¿Sí? Aparte de aplicar la multa del 39, que es lo menor, los van a ejecutar. Entonces, lo primero que tienen que hacer es comunicar. Volvemos al cuadro. Yes, sir. Thank you. Sorteo, intima la tasa, traslado al fisco. ¿Sí? Acá sigue todo el procedimiento, no lo vamos a analizar en detalle el procedimiento, vamos a ver algunas cuestiones que son importantes. El Tribunal Fiscal, como tribunal administrativo, en su sentencia no puede declarar la inconstitucionalidad de una norma o la ilegalidad de un reglamento. Lo tiene prohibido, salvo que la Corte lo haya hecho ya anteriormente. ¿Ya? Entonces, si ustedes van a plantear una cuestión constitucional, van a encontrar serias limitaciones en el Tribunal Fiscal. Hay algún fallo que declaró inaplicables ciertas normas porque lesionaban ciertos principios y garantías constitucionales. Pero, si bien el doctor Garbarino, que es un vocal de las salas aduaneras, dice que el Tribunal Fiscal puede declarar la inconstitucionalidad de una norma porque sus facultades vienen dadas por los convenios internacionales que están incorporados a la Constitución Nacional y tienen jerarquía constitucional por las facultades jurisdiccionales. Como vienen dadas facultades jurisdiccionales, tienen la potestad, y ese 165 dice es inaplicable, 165 o 166, el de la inconstitucionalidad, dice que es inaplicable. Ya hay un plenario aduanero que dijo que el Tribunal Fiscal no puede declarar la inconstitucionalidad. Es reciente la inconstitucionalidad de ciertas normas aduaneras que eran palmariamente inconstitucionales. Entonces, si vamos a plantear una cuestión constitucional, tengamos presente eso. Otra cosa, la ley prohíbe que ustedes o que el apelante ofrezca prueba que no haya ante el Tribunal Fiscal que no haya ofrecido en sede administrativa. Entonces, si ustedes al contestar la vista en un procedimiento de determinación de oficio o al contestar un sumario, salvo en materia de sanciones, dice, entonces, al contestar la vista en una determinación de oficio, si no ofrecen ciertas pruebas, la ley dice que no lo pueden hacer en sede del Tribunal Fiscal después, salvo en materia de sanciones, con lo cual, si la determinación de oficio incluye la multa, ya ahí tienen la salvedad de la excepción, es decir, como hay materia de sanciones, sí podrían hacerlo. Pero si no incluye la multa, porque van a hacer la denuncia penal, la ley tiene esta restricción. Normalmente el Tribunal Fiscal les hace lugar, porque el Tribunal Fiscal tiene la obligación de buscar la verdad material, y entonces dice, como medida para mejor proveer, como una orden que dan ellos para buscar la verdad y no haciendo lugar al ofrecimiento de la prueba.
Pero tengan presente esto, si alguna decisión es no ofrecer prueba o no contestar la vista, obviamente si no contestaron la vista, no ofrecieron prueba, entonces en ese caso no van a poder ofrecerla en el tribunal fiscal, según la ley, en la práctica sí se puede. Contra las sentencias del tribunal fiscal, y esto sí es importante. Y vamos al 194. ¿Qué efectos tienen los recursos que se dicten contra sentencias, que se interpongan contra sentencias del tribunal fiscal? Ambos efectos, dice la ley. La apelación se concederá con ambos efectos, salvo la de aquellas que condenaren el pago de tributos e intereses, la que se concederá al solo efecto devolutivo, quiere decir no tiene efectos suspensivos. Entonces, si yo interpongo un recurso ante el tribunal fiscal tramita todo el procedimiento, dicta sentencia, confirma la determinación de oficio y manda a pagar el capital y los intereses, la confirmación de la determinación de oficio, consecuentemente tiene eso, el recurso que yo interponga ante la Cámara no tiene efecto suspensivo. Se tiene que interponer dentro de los 30 días de notificado, ante el tribunal fiscal se interpone, en un escrito simple, y luego hay 15 días desde interpuesto el recurso para exponer los fundamentos del recurso, para expresar los agravios. Los agravios son los perjuicios. ¿Está? Salvo en materia de sanciones. Fíjese, el que mande pagar capital e intereses, la sanción sí tiene efecto suspensivo. ¿En cuál caso una sentencia desfavorable del tribunal fiscal que yo apele ante la Cámara sí va a tener efectos suspensivos? En el caso que no mande a pagar capital e intereses. ¿Y cuál sería ese caso? Que, por ejemplo, el tribunal fiscal se declare incompetente. O que diga, este recurso está interpuesto fuera de término, ¿por qué? Porque considere que el pedido de vista no suspende el plazo para interponer el recurso. En esos casos el tribunal fiscal no va a tratar el caso. Va a decir, en el primer caso yo soy incompetente, no va a hacerle lugar al recurso, va a decir yo esto no lo voy a tratar porque no es de mi competencia, o tampoco va a tramitar el procedimiento si dice esto está interpuesto fuera de plazo. Si contra esa sentencia yo interpongo un recurso ante la Cámara, como la sentencia no manda a pagar nada, ni capital, ni interés, ni multa, dice yo esto no lo voy a tratar, primer caso porque soy incompetente, segundo porque está fuera de plazo, ese recurso que se interponga ante la Cámara, ¿qué efectos tiene? No manda a pagar capital e intereses. Tiene ambos efectos, el suspensivo y el devolutivo. El más importante es el suspensivo. El devolutivo quiere decir que resuelve la Cámara, pero el más importante es suspensivo. Tiene efecto suspensivo y ya hay un fallo de la Corte de eso. Que alguien le iniciaron una ejecución fiscal porque había interpuesto un recurso de este tipo que tenía efectos suspensivos según el 194 y cuando la causa llegó a la Corte, en la ejecución fiscal dijo la Corte, esto tiene efectos suspensivos. ¿Por qué? Porque no estamos dentro del supuesto del 194. Entonces, ¿entendieron la diferencia entre la apelación ante la Cámara de una sentencia del tribunal fiscal que mande a pagar capital e intereses y el que no? Es muy importante esto. Porque si el tribunal fiscal se declara incompetente y yo sostengo que es competente y apelo ante la Cámara, o si el tribunal fiscal dice el recurso está fuera de plazo y yo sostengo que está en plazo, supongamos que estamos discutiendo la ampliación del plazo por la distancia, que algunas sentencias del tribunal fiscal dicen que sí, otras dicen que no, y yo interpongo recurso contra eso, ¿qué efectos tiene? Tiene suspensivo, el fisco no me puede ejecutar. Todavía tengo el efecto suspensivo sobre el plazo de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación. ¿Se entendió? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Insisto que hemos visto rápidamente el Tribunal Fiscal. Lean bien el 194, si tienen alguna duda,
sálvenla en los horarios de consulta porque esos son temas de parcial y de final. Y no dejen de venir mañana a la clase porque todo lo que se ve en clase mañana es tema de parcial y de final. Todo, recurso. Y el recurso es complejo. Y después el profesor Guzmán va a dar una clase de recursos, una clase de repaso, una clase práctica de recursos para reforzar todo esto. Entonces, no dejen de venir ni mañana ni a la clase práctica que va a haber de recursos. ¿Cómo? Creo que la va a dar el viernes, Tommy. El viernes. Recursos. No, ejecución fiscal la semana que viene. No entra en el parcial ejecución fiscal. No, recursos nomás. El viernes en horario de consulta va a estar la clase práctica de recursos. No se la pierdan porque les va a reforzar muchas cosas. Sí. El viernes está la clase de consulta y después de eso, lo que todos piden y quieren, quieran, vamos. No es asado, no, el asado no. El repaso, voy a tratar, como van a tener ya un práctico y van a llegar cansados, voy a hacer 2 choices y nos vamos. ¿Qué les parece? ¿No? Y después de cuando termine, sí, de 7 a 9 de la noche. No, el viernes. ¿Qué? ¿Cuándo esto se transforma en una democracia? ¿El lunes de la semana que viene? Después de clase. No, chicos, no, es imposible. O le puedo ofrecer el sábado a la mañana. Cuénteme, ¿a dónde va a salir usted el viernes? Ya sabemos, acá hay una que va a la estación el viernes. ¿Quién va a la estación el viernes? ¿Y qué viaja? ¿A Portobelo? Sí, se graba. No, vamos a hacer una cosa. No, la semana que viene no hay una chance, chicos, porque por eso estoy con mucho trabajo. Queda el viernes, pero veo si se puede subir alguna encuesta, algo, a ver si lo podemos hacer el sábado. Yo me presto para las 2 cosas, o sea, me da lo mismo el viernes a la noche, a la tarde, o el sábado a la mañana. Yo puedo los 2 días, voy a ver si se puede hacer en un Google Docs. Mañana mismo lo tengo que hacer y subirlo a la plataforma y que voten y el que gana, gana. Lo siento. ¿Cuántas querés? 10. Pero vos no pensás en mi salud mental. Chicos, armar los choices, tengo que pensar las choices del examen, las choices del recuperatorio, que no pueden ser iguales a las del examen, y no tienen que ser raras para que no se pierdan, para que no se confundan para el otro miércoles. Las tengo que subir al sistema, probar que funcionen bien. 5, no, creo que va a ser 7. ¿Eh? ¿Vos decís? No. Acabo de terminar el examen y ustedes vieron mi cara de cómo estaba enojado porque él me estaba retando. Así que así fueron las preguntas. No. No, va. Ella ya está de viaje. Ya está de viaje. Chao, chicos. Consulta, práctico y en el repaso.